Buenas tardes, mi nombre es Albornoz Marcela Alexia y pertenezco al grupo número 12. Nuestro tema es la teoría de la burocracia. Voy a empezar por lo que sería la definición. La teoría de la burocracia se desarrolló en la primera mitad de lo que es el siglo XX por un sociólogo y economista alemán llamado Max Weber. Esta teoría se convirtió en el marco de referencia esencial, ¿sí?, para poder comprender las estructuras y los procesos de las organizaciones burocráticas. Weber, como acá lo pueden ver, enfatiza la jerarquía, ¿sí?, es decir, proporciona un modelo de organización. Tiene reglas y reglamentos, los cuales son estrictamente cumplidos. Para él, para Max Weber, la burocracia es un instrumento de dominación. El sociólogo la concibe la burocracia como una forma de organización social que usa la estructura jerárquica, ¿sí?, que ya les voy a dar un ejemplo más adelante, para clasificar a las personas, ya sea por rangos o por niveles. Esta teoría, al hablar de lo que es la organización de este estilo jerárquicamente, también se habla de lo que es el trabajo en sí de los funcionarios o trabajadores, que deben estar primeramente especializados en su campo, en su área o en sus funciones. Podemos llevarlo al ámbito educativo, que es más o menos lo que más nos interesa a nosotros. Para empezar, tenemos un supervisor, ¿sí? Es quien dirige a todo el ámbito educativo. Obviamente que por arriba de este supervisor también tenemos el ministro, en fin. Vamos a hablar de lo que sería un establecimiento común. Tenemos un director que es la cabeza de este establecimiento, pero a su vez, ya que ningún docente podría pasar por arriba de un directivo, este tampoco puede pasar sobre las decisiones que tome un supervisor. Es decir, cada uno cumple una función y no pueden interferir en las funciones de los demás. Para que la teoría de la burocracia podamos comprenderla más, tenemos que tener en cuenta sus características, sus ventajas, sus desventajas, ¿sí? Pero bueno, esto ya van a hablar más adelante mis compañeros. Hola, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Gastón Salina y a continuación voy a mencionar las características de la teoría de la burocracia. La primera característica con la que nos encontramos es la especialización de las tareas. En esta característica, las tareas se dividen en categorías simples. Cada empleado es responsable de lo que hace mejor y sabe lo que se espera de él. Al dividir el trabajo sobre la base de la especialización, la organización se beneficia directamente. En esta característica, cada uno tiene un lugar específico dentro de la compañía y se espera que se centre únicamente en esa área específica, ir más allá de sus responsabilidades y asumir tareas de colega no está permitido en la burocracia. Luego nos encontramos con la jerarquía de la autoridad. Esta característica, jerarquía de la autoridad, es un sistema en el que las posiciones están ordenadas de manera jerárquica. Aquel que se encuentra en el peldaño más alto de la escalera es quien mayor poder tiene. Por ejemplo, las capas de estructura más bajas de las organizaciones burocráticas siempre van a estar bajo el control y bajo la revisión constante de las capas de las estructuras superiores. Reglas y requisitos. En esta característica, se necesitan reglas y requisitos formales para poder garantizar la uniformidad
de modo que los empleados sepan exactamente qué es lo que se espera de ellos. Todos los procesos administrativos se definen por reglas oficiales. Al lograr que se puedan cumplir las reglas de manera estricta, la organización puede garantizar la uniformidad y que el esfuerzo de los empleados pueda coordinarse mejor. Luego tenemos la comunicación formal, que además de las reglas, de los requisitos, la comunicación formal es uno de los pilares fundamentales de la estructura organizacional. Las decisiones, las reglas, las acciones administrativas, todo se formulan y se archivan por escrito para poder comprobar la correcta utilización de la interpretación de los actos legales. Luego nos encontramos con las características impersonales. En esta característica, las opiniones oficiales están libres de cualquier involucramiento personal, emocional o sentimental. La toma de decisiones se basa exclusivamente en los factores racionales. No se toman en cuenta los factores personales, como por ejemplo, todas las personas se tratan por igual, no se tiene en cuenta si se ha tenido un mal día o si no tiene tiempo para realizar alguna fila. Todo se basa por factores racionales únicamente. Y por último, nos encontramos con la orientación profesional. Bueno, en la organización, los empleados de una organización burocrática son seleccionados en base a su experiencia. Esto ayuda al despliegue de que las personas adecuadas estén en los lugares correctos. Mi nombre es Mariela Lazarte. La teoría de la burocracia es una de las corrientes más influyentes en la gestión organizacional. Esta teoría fue aplicada en diversas áreas. Una de las áreas en las que nosotros nos compete son las instituciones educativas. Hay diversas ventajas que voy a mencionar y voy a relacionarlas con las instituciones educativas. La primera es la eficiencia en la toma de decisiones. Entonces, esta estructura jerárquica y la formalización de los procesos dentro de la burocracia hace que haya esta eficiencia en la toma de decisiones. Y dentro de las instituciones educativas lo que hace justamente es agilizar esta toma de decisiones. Por ejemplo, en la contratación de los docentes. Se busca que no haya demoras en esta toma de decisiones y también que se puedan llevar a cabo de manera objetiva. Para eso se trata de seguir ciertos procedimientos que no afecten otros factores como sus habilidades de enseñanza para la contratación. Después tenemos que esta burocracia permite tener una estructura clara y una jerarquía organizada. Hace referencia a roles y a responsabilidades que están bien definidas. Entonces, dentro de las instituciones, esto se puede ver en una correcta distribución de responsabilidades, como por ejemplo un evento escolar. Por ejemplo, cuando se lleva a cabo esta organización de un evento, ya sea una graduación o cualquier viaje, se tiene que llevar, cada personal sabe cuál es su función y a quién debe reportar. Esto garantiza una correcta planificación, así como también una correcta ejecución de este evento. Después tenemos reglas y procedimientos claros. ¿Cuál es la ventaja de tener estas reglas y procedimientos claros? Que no haya arbitrariedades. Hace referencia entonces en las instituciones a un ambiente que sea disciplinado y seguro. Por ejemplo, cuando se presentan ciertas circunstancias como es el acoso escolar. Entonces se sigue un protocolo que ya está preestablecido y se puede llevar, entonces esto es lo que nos lleva a que se desarrolle este ambiente que sea seguro y que se pueda llevar todas estas situaciones de una manera consistente. Después tenemos la imparcialidad y equidad en la toma de decisiones. Hace referencia más que nada a esto de evitar el favoritismo. Por ejemplo, pongo calificaciones de los alumnos y licencias de los docentes. Cuando buscamos que sea algo imparcial y equitativo y las calificaciones de los alumnos, se plantean ciertos criterios o rúbricas para que se pueda evaluar a todos de una manera justa. Del mismo modo, las licencias de los docentes se tienen que llevar a cabo siguiendo ciertos criterios, como por ejemplo
méritos, antigüedad o una rotación equitativa, para que también se evite este favoritismo y no haya tampoco discriminación. Y por último tenemos un mayor control y supervisión en las actividades. Hace referencia a la implementación de ciertos planes de aprendizaje, ciertos planes de estudio, entonces que se pueda garantizar el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje. Así como también un registro de asistencia puede ser otro ejemplo de los docentes, donde no solo, entonces que tenga un seguimiento preciso y detallado, no solo un seguimiento, no solo detalle los horarios, sino también las obligaciones que tiene que cumplir cada uno. Esto permite que se lleve a cabo este registro y pueda tener cada uno sus responsabilidades y sus obligaciones detalladas, así como también garantiza que estén presentes cuando están establecidos. Hola, mi nombre es Paula González Tonelo y yo voy a hablar sobre las desventajas de la teoría de la burocracia de Weber. Como primera desventaja voy a nombrar la excesiva rigidez y lentitud en la toma de decisiones. Las estructuras burocráticas suelen volverse excesivamente rígidas, lo que dificulta la adaptación a situaciones inusuales o de emergencia, es decir, a los cambios rápidos de su entorno. Por ejemplo, si tuviéramos que cambiar el currículum por alguna demanda laboral que haya en la comunidad, son tantos los niveles de jerarquía que tienen que aprobar este cambio que sería muy difícil que a tiempo o de manera inmediata, más efectiva, puedan las comunidades educativas dar respuestas a esta demanda. En segundo lugar, podemos hablar de la burocracia excesivamente compleja y burocratizada. En este caso, la cantidad de trámites, papeles, presentaciones y demás que hay que hacer para cambios que por ahí son mínimos, son tantos que agobian y utilizan recursos que se podrían estar destinando para otra cosa. En el caso de nosotros, los docentes, por ahí tenemos que llenar tantas planillas, presentar tantos papeles, que dedicamos tiempo que podríamos estar dedicando a la enseñanza en completar todos estos pedidos. En tercer lugar, podemos nombrar la excesiva formalidad y el exceso de papel. La documentación excesiva y el exceso de formalidad generan un clima en el que por ahí el personal docente y el personal administrativo se encuentra agobiado de tantos trámites, de tantos papeles que tienen que presentar, llenar, todo, y además se sienten como limitados en su capacidad de innovar, por ejemplo, de ser más creativos y de ayornarse a los nuevos tiempos, ¿no? En cuarto lugar, produce una posible despersonalización de las relaciones. La aplicación estricta de reglas y la excesiva impersonalidad concluyen en una alineación de los empleados y en una falta de atención a las necesidades individuales de cada uno. En el ámbito educativo, una excesiva despersonalización con los estudiantes y con los padres puede producir que se vea afectada la calidad de la experiencia educativa. En quinto lugar, vamos a hablar del mayor costo administrativo y burocrático. Mantener una estructura burocrática requiere un montón de recursos, tanto humanos como financieros, que se podrían aplicar directamente a la mejora de otras áreas dentro del ámbito de la educación. Por ejemplo, mejora en el tema de las TICs, laboratorios, informática, todas herramientas que podrían ayudar a que la enseñanza sea mejor. Todas estas desventajas hacen que surjan en realidad algunos problemas relacionados con las comunidades educativas. Como por ejemplo, la falta de participación de la comunidad, la toma de decisiones está tan arriba en los niveles de jerarquía que ¿para qué participaría yo si no me prestan atención, si lo que yo opino no vale? Eso suele pasar mucho en el personal y genera un gran descontento ya que no se sienten valiosos ni apreciados. En segundo lugar, la desconfianza en la administración. Cuando la toma de decisiones es tan rígida y tan formal, uno puede pensar que en realidad es arbitraria, o sea, puede confundirlo con arbitrariedad. Esto va a afectar el clima escolar y como consecuencia el logro de los objetivos. Pedagógicos. Y en último lugar, la resistencia al cambio y la desmotivación del personal educativo. Es un poco lo que hablábamos recién. Ante lo poco flexible y lo extremadamente rígido. Y por último es la resistencia al cambio y la desmotivación del personal educativo. Y es un poco lo que hablábamos recién. La creatividad se ve limitada, no te sentís motivado a participar, a innovar, a proponer cosas nuevas, porque la toma de decisiones está tan arriba en la escala jerárquica que sentís que literalmente no sos escuchado, lo que afecta siempre el desempeño y la calidad también de la institución. Como conclusión, podemos decir que sí, que la teoría de Weber presenta desventajas
en el ámbito administrativo, cuando está aplicada en el ámbito administrativo, pero es importante que los administradores estén conscientes de los mismos, trabajen en distintas estrategias para mitigar sus efectos y para poder aprovechar las ventajas que la misma presenta.